Invitamos para esto al escenario a Gerson Vermont, secretario de Salud de Bogotá, a Juan Carlos Fernández, secretario de Salud de Bolívar, a Marta Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia, y a Luisa Fernández, colega periodista de CMI, quien será la moderadora de este panel. Hola. Bueno, muy buenos días para todo el auditorio. Un especial agradecimiento a la ANDI por invitarnos, tanto a los secretarios que están aquí esta mañana y a mí, a participar de este foro de salud tan importante en momentos tan coyunturales como este, momentos como vive el sistema de salud colombiano en este momento. También agradecer a las personas que nos siguen, por supuesto, en las transmisiones y a los medios de comunicación, que son mis colegas. Bienvenidos a este panel que la ANDI ha llamado ¿Cuáles son los retos en salud de las administraciones locales? Por eso hoy tenemos a 3 territorios bastante importantes aquí en Colombia. Pero antes de iniciar con este panel, secretarios, quisiera dar una breve introducción y es, en 1993, hace 30 años, cuando se habló de un sistema de salud, cuando se planteó la necesidad de la Ley 100 en ese momento, teníamos algunas referencias de lo que podría llegar a ser el sistema, de lo que en algún momento fue, y por supuesto son referencias que podemos tomar hoy para revisar cómo ese sistema también ha cambiado. Y sin duda en los últimos meses le ha llegado a los colombianos por el interés que tienen de saber qué va a pasar con el sistema, qué podría pasar con su salud y con la atención que necesitan día a día. Por eso la organización de este panel vamos a iniciar con unas preguntas sobre temas coyunturales para que nos ubiquemos un poco en el mapa y seguido a eso, por supuesto, teniendo en cuenta todos los retos de esta coyuntura, saber desde los territorios cuáles son las atenciones que se deben mejorar y por supuesto las políticas a las que se debe apuntar. Entonces, empecemos con Bogotá, la capital del país. Secretario Vermont, hablemos un poco de cuál es la visibilidad que se tiene del actual sistema, qué está pasando, qué ha pasado y cuáles son los retos que hoy se están planteando. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a la Andy por la invitación. Compañeros, un placer siempre estar con ustedes. Luisa, muchísimas gracias. Mire, los sistemas de salud, por ende, tienen que estar permanentemente en revisión. En cualquier país del mundo, no solo en Colombia, sino que las situaciones del país van cambiando y los sistemas tienen que ir adaptándose efectivamente. Y en un sistema de salud también en un país no es las mismas circunstancias en un territorio que en otro territorio. Entonces, por eso la importancia de revisar también en el marco de esos sistemas cómo es que efectivamente deben funcionar de acuerdo a las particularidades del territorio. En ese sentido, y tú haces una reseña de 1993, efectivamente, era un sistema, de una u otra forma lo que teníamos en Colombia, el seguro social, etcétera, y había un sistema de atención de una u otra forma. Era el país que teníamos en ese momento y por eso una sociedad se reúne en determinado momento a definir, hay que cambiar este sistema. No es justo que solo tengan unos privilegios unos, otros no, unas atenciones como se están dando en el país y lo que se hace es replantear un contrato social para determinar qué es lo que necesitábamos. En esa época estábamos hablando, no todos los colombianos tienen el mismo derecho a la salud. En ese momento se planteaba las brechas que se tenían en ese sentido. Los que tenían el seguro social eran una forma de sistema y los otros teníamos otra forma de sistema.
éramos niños en ese momento o jóvenes y veíamos cómo funcionaba. Llevamos 30 años de evolución en un sistema que efectivamente ha tenido muchísimas oportunidades para el país y ha tenido unos indicadores muy buenos, pero también el sistema tiene que ir evaluándose efectivamente y revisar qué es lo que se necesita mejorar. Y nadie dice que no se necesiten mejores en sistema, pero lo que siempre tiene que suceder es qué nos dejó el sistema anterior, qué tenemos este sistema y qué vamos aprendiendo para ir construyendo sobre lo construido. Lo peor que puede suceder es destruir absolutamente todo y pretender empezar de ceros en cualquier sistema. Hoy en Bogotá efectivamente tenemos una observancia permanente de lo que está sucediendo y tenemos que, y así fue como lo determinamos con el alcalde Carlos Fernando Galán, están sucediendo cosas y hay incertidumbre. Pero tenemos que preparar el territorio para esa incertidumbre y cómo vamos a responder como territorio a las vicisitudes que se presenten y que efectivamente los retos que se nos están dando. Porque finalmente el territorio tiene que responder, finalmente el territorio tiene una autonomía que tiene que responderle a su población y finalmente tenemos que buscar y prepararnos efectivamente como territorio para dar respuesta a la población. Para la población tiene que ser invisible lo que sucede administrativamente, porque ellos lo que necesitan y requieren es una atención efectivamente, y los actores del sistema y somos los que tenemos que sentarnos, organizar y buscar las salidas efectivamente, porque el ciudadano sí tiene que recibir una respuesta en oportunidad, en calidad, en atención y garantizar efectivamente su riesgo para poder atenderlo. Ellos no deben sufrir en este momento y por eso la obligación de sentarnos a dialogar, la obligación de sentarnos a trabajar, la obligación de sentarnos a construir sobre lo construido y lo que hace falta mejorar. En mi concepto, siempre lo he dicho en Bogotá, no es el sistema el del mayor problema, sino son los modelos de atención. Y por eso la importancia de que cada territorio defina en un modelo de atención cómo da la respuesta adecuada a las particularidades del territorio. Este es el reto general que tenemos en este momento, pero entendiendo que tenemos que estar abiertos a que van a haber cambios. Ya no va a ser el mismo sistema de hace 30 años, ya no va a ser el mismo sistema por el que estamos recorriendo, pero lo que sí tenemos que garantizar es que caminemos hacia un mejor sistema, pero especialmente hacia unos modelos que den respuesta al ciudadano. Secretario, usted habla de temas importantes y es el modelo que se fije en Colombia para la atención, pero también de la responsabilidad y la autonomía territorial que tienen las secretarías, en este caso de las gobernaciones. ¿Es solo el modelo lo que los une a ustedes y, digamos, al gobierno nacional o a las políticas que se planteen desde el gobierno nacional para la atención en salud? ¿O son también los recursos? Porque, secretaria de Antioquia, porque no es solo el modelo, sino también cómo se va a suministrar ese modelo, cómo se va a garantizar y de qué manera lo van a lograr para que los pacientes no sientan los procesos administrativos, sino que reciban su atención como debe ser. Bueno, muchas gracias igualmente a la Andy por la invitación y a todos ustedes y a los compañeros del panel. Como lo decía el secretario de Salud de Bogotá, los sistemas evolucionan y realmente la discusión cuando se está hablando de la ley 100, la discusión fue a qué le vamos a apostar y la apuesta nacional fue por la cobertura universal. Pero entonces, en la medida en que se logró y que tenemos grandes avances, la sociedad también evoluciona y la sociedad, y como lo dice Maslow en la escala de necesidades, cuando tiene las necesidades básicas satisfechas, pues empieza a demandar más. Y tenemos una sociedad que, como ya tiene unos servicios, lo pongo entre paréntesis, la mayoría, ¿cierto? Porque no podemos desconocer las brechas. Como ya tiene unos servicios y tiene cobertura universal, pues hay que evolucionar y tenemos brechas en el acceso. Y efectivamente viene la pregunta, los recursos, ¿cómo están los recursos? Los recursos son insuficientes en el sentido, en todas las condiciones. Me explico. Nos hemos concentrado mucho en los recursos financieros, no alcanzan, están con una distribución
probablemente inequitativa, ¿cierto? Probablemente. Porque ciudades como Medellín, como Bogotá, es cierto, tienen muy buen acceso, pero los territorios, los municipios no tienen el mismo acceso y ese paciente tiene un gasto de bolsillo muy superior al que tiene el que está en el territorio de acceso, pero los promedios nos ocultan esas personas. Pero vamos a hablar del recurso humano, que es el más importante. La valoración que se ha hecho de las capacidades y las funciones fundamentales de la salud pública evidencian muy pobre la gestión de los entes territoriales en materia del talento humano en salud, que es el principal recurso, esa es la columna vertebral. Y un talento humano que es escaso. Antioquia tiene en la red pública solo 0.3 médicos por 1000 habitantes, Colombia tiene 2.25. Muy inferior a los países de la OCDE en los que estamos, pero sin embargo, mire la República. ¿Será que ese recurso, con esa brecha tan grande, sí va a poder soportar los modelos? Entonces, en el modelo necesitamos pensar mucho en el recurso que es el talento humano, médico, enfermería y todos los que prestan la atención en salud, y aquí nos tenemos que acompañar de la academia. Y ese recurso humano no es solo en la suficiencia numérica, sino en el de capacidades. Cada vez tenemos menos capacidades en el talento humano en salud, el llamado a las universidades. Hoy, por ejemplo, y eso es yo creo que a nivel nacional, que estamos viviendo en Antioquia, que se remite el 40% de la atención de partos en los altos niveles de complejidad, debió ser atendido en los bajos niveles de complejidad. ¿Por qué está ocurriendo esto? La falta de capacidades técnicas en los profesionales de la salud, la falta de recursos para poder atender, se siente inseguro el talento humano en salud, y otros temas, la normativa, habilitación, ¿nos acompaña o no nos acompaña? Entonces, este sistema que tiene múltiples actores y donde hay una gran desarticulación de actores, porque yo creo que es lo que nos ha llevado a la crisis, ha hecho que el recurso sea insuficiente y no está transparentado a la opinión pública cómo está siendo invertido el recurso de un gran esfuerzo nacional que se ha hecho en los últimos años. ¿Cómo estamos invirtiendo ese recurso? ¿Dónde está puesto el incentivo? Y hemos variado, hemos cambiado la pirámide. Todos sabemos, la mayoría del recurso se tiene que invertir hoy para los pacientes de alto costo. Ese 20% que se consume, el 80% del recurso, es un cuestionamiento que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo los modelos acompañan para variar esa pirámide, esa ecuación, perdón? Y cómo vamos cerrando la brecha desde lo local en torno al talento humano para que el recurso sea suficiente. Hoy nos centramos mucho en si la UP se alcanza o no, pero esta discusión va a tener que ir acompañada de cómo estamos aplicando el recurso, y ahí tenemos que tener un gran liderazgo en los entes territoriales. Y allá voy, secretaria. Doctor Juan Carlos, mire, sus compañeros han tocado puntos muy interesantes que de hecho se unen en todo este sistema, y es si cada año hay un aumento que se mide para el sistema de salud, para financiar la salud en Colombia, hay varios puntos que ellos detectaron que son la articulación entre todos los actores, una posible insuficiencia de recursos, según visto por dos actores, dos autoridades del sistema, y por supuesto la responsabilidad que haya o no recursos, haya o no articulación, debe tener la autoridad local en este caso, o en este panel, las secretarías de las gobernaciones. ¿Cómo hacer que esos recursos alcancen? ¿Cómo responderle al ciudadano teniendo en cuenta que para, por ejemplo, sus compañeros no hay ni articulación y hay una insuficiencia de recursos? Buenos días a todos. La gran pregunta que tenemos este año y el año pasado viene siendo el tema de incertidumbre y cómo podemos mejorar la incertidumbre. Y uno de los puntos más importantes es cómo nos articulamos en la intersectorialidad. Voy a tomar dos puntos que hablaron anteriormente. Cuando comenzamos por allá en 1993,
Recién yo empezaba medicina en el año 94 y en el año 96 empecé administración en salud al mismo tiempo. Y hemos visto cómo ha evolucionado nuestro sistema de salud actual, de pasar donde yo vivía en ese tiempo en Montería, a llegar a un hospital y tener que comprar todas las cosas para que me pudieran atender, a tener un sistema de aseguramiento que me aseguraba el servicio. Pasamos desde tener una reserva técnica hace 10 años, desde tener la cobertura a cuenta de alto costo, desde tener unos unos esquemas o unos modelos de gestión de riesgo, hasta lo que hoy tenemos, donde tenemos una cobertura ampliada de muchas tecnologías que están cubiertas por la UPC, que hace mucho tiempo atrás, cuando lo íbamos a prescribir, no lo teníamos. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿y esto por qué no lo hicimos antes? Y es que progresivamente nuestro sistema, como muy bien lo decía el doctor, ha evolucionado de una manera que podríamos pensar un incrementalismo lógico a partir del cual vamos buscando que sea mejor cada vez o que prestes un mejor servicio. Recuerdo que Cartagena y Barranquilla fueron uno de los distritos donde igualamos el subsidiado con el contributivo y eso mejoró los servicios. Entonces, creo que tenemos todavía muchas brechas. Un ejemplo, en Bolívar, yo soy secretario de Salud de Bolívar, tenemos el 46% de la población centralizada aquí en Cartagena, el resto lo tenemos regado por Bolívar, pero fácilmente el 40% está en una zona rural dispersa. Entonces, la dificultad más grande es el acceso y tendré que modificar esos modelos de atención y esas redes para que no se me fragmente ni se segmente más la atención y me genere más inoportunidad en el servicio. Pero, Vale. Tomo el tema de los recursos. El tema de los recursos, y muy bien lo decía mi doctora, los recursos no son solo los recursos económicos, pero vamos, ahí está el centro de la discusión y es a partir de lo cual empezamos a dinamizar las cosas. De hecho, acabamos de ver cómo va la economía en nuestro país, cuáles son las perspectivas y bueno, tenemos que hacer más ejecución, más inversión y demás. En salud, una de las ideas que ya hemos pasado de estrategia y lo estamos haciendo en la gobernación de Bolívar es que la salud es una empresa, así como estamos aquí. Esto es un foro, esto es una empresa que debe vender más, debe costarte menos y debe gastar menos. Eso está claro para todos los financieros. ¿Y cómo vamos ahí? Por ejemplo, teníamos un recurso humano ampliado, lo reducimos en un 32%, pero que avanzamos en tecnología y buscamos reducir las ineficiencias y desperdicios. Pero que además de ese recurso que hemos ahorrado, que hemos apropiado, lo tenemos que invertir en proyectos de inversión para el desarrollo que impacten positivamente en el análisis situacional de salud, en los planes territoriales de salud, pero además haciendo un mapeo de esos determinantes sociales que son los que nos afectan en salud. Es decir, cuando hablamos de salud y bienestar, yo no solo puedo hablar de que voy a poner un puesto de salud donde hay la necesidad más específica, sino tengo que pensar en vías, en acceso. Tengo que pensar en agua potable, en alcantarillado, en muchas otras cosas más a partir de la cual tenemos que invertir. Entonces, a partir de eso, creo que uno de los grandes retos que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar en salud es pensar en la reducción de las ineficiencias y desperdicios, pensar en un compromiso de una manera empresarial, porque si todos ponemos, yo creo que todos podemos salir adelante. El flujo de recursos para nosotros, debemos decirle, que ha venido siendo bueno, también así lo aseguramos para las empresas sociales del Estado que están con nosotros, pero ¿cómo buscamos que todo funcione? Ahí vienen las dos palabras importantes que son gobernanza e institucionalidad, que están muy bien definidas en el nuevo plan de salud decenal, a partir del cual nosotros tenemos que buscar que desde la Secretaría podamos ejercer nuevamente ese papel de gobernanza e institucionalidad, que sirvamos también como catalizadores y al mismo tiempo que busquemos la unión entre los privados, los públicos, entre los aseguradores, los prestadores y todos los miembros, porque al final en el centro está la persona. Muchas gracias. a usted, secretario. Secretario Gerson, mire, en los últimos meses se conocieron varias propuestas de reforma a la salud, bueno, y aunque solo una llegó al Congreso, fueron varias versiones las que se conocieron. Incluso recientemente se conoció un documento no oficial en donde hay otras propuestas de que las EPS se conviertan en gestoras de salud y vida y en donde se plantea, digamos, un cambio en el modelo de salud que tenemos actualmente. El secretario hablaba de varias cosas y retos que tienen las secretarías de salud de las ciudades
y de las gobernaciones o del departamento. Pero los retos que tenemos hoy día se pueden o no mejorar con las leyes que ya tenemos, aplicando la Constitución y los actos administrativos que hasta el momento tenemos, o se hace necesario de verdad, o hay un bache en la ley, se hace necesario de pronto un cambio en la ley. Bogotá tiene una propuesta en este momento muy sencilla en el sentido de que nosotros tenemos que dar respuesta a nuestra población. Nosotros entendemos las ineficiencias que hay en la operación en salud en el territorio. Que hay brechas, no tenemos ninguna discusión con eso. Existen brechas que falta, que no hay oportunidad o la misma capacidad para toda la población en Bogotá, eso no lo discutimos efectivamente. Hay inequidades en la prestación del servicio, que hay deficiencias, sí, pero hemos llegado a la conclusión de que es el modelo, el sistema y la ley, con la actual ley que tenemos en este momento. Habrá que hacerle modificaciones cuando se piensa en todo el territorio, porque efectivamente, como lo manifestaron, no es lo mismo hablar de Bogotá que hablar de los territorios, de otros territorios en Colombia. Ahí se necesita hacer algunas modificaciones puntuales. Digamos que cuando uno mira el sistema de salud, lo que le faltaba efectivamente, que vamos a hacer en el territorio. Esas inequidades existen, pero yo no puedo, por arreglar el 20% del problema, dañar el 80% que está funcionando. En Bogotá, que es un territorio, somos un país completo. También en Bogotá tenemos personas que tienen que ir a 3 horas para una atención, para un servicio, que tienen brechas en su atención, que tienen dificultades, que las tecnologías no llegan a todo el territorio. Pero hemos visto que podemos y debemos mejorar con la ley actual. Nada, tenemos que esperar a que nos cambie la ley y que debemos actuar efectivamente para solucionar esas dificultades que hoy la ley. Está la ley estatutaria, está efectivamente el Plan Decenal de Salud, que ya nos obliga y nos dice a los territorios que tenemos que adaptarnos como territorio para dar respuesta en ese sentido. Y el modelo que estamos construyendo en este momento en Bogotá está resolviendo todas esas observancias que se tienen en este momento en la narrativa, porque son reales. Con eso no peleamos, con eso no discutimos. Hay que mejorar las condiciones para que los usuarios tengan un mayor acceso y mejor acceso a la salud. Y lo estamos resolviendo con un modelo. Y como lo está diciendo Juan Carlos, sencillamente nos sentamos aseguradores, nos sentamos academia, nos sentamos la industria, porque ahí los vamos a necesitar. ¿Cuál ha sido la dificultad de los modelos? Los modelos no son nuevos. Históricamente todos los territorios han tenido modelos de atención. Bolívar los ha tenido, Cartagena lo hemos tenido, en Antioquia han habido unos ejemplos maravillosos, en Caldas, Bogotá, en todos lados han habido modelos, pero ¿cuál ha sido la dificultad? Que es como si fuera el modelo del territorio, y el asegurador no se sentaba a construir ese modelo y a operar ese modelo. Las universidades como por su lado, todos los actores por su lado. No era un modelo verdaderamente del todo el territorio, sino que era un modelo de lo que podía hacer el gobernante, el alcalde o el gobernador, y casi que lo dejábamos solo. Hoy la diferencia, y eso hay que reconocerlo, todos estamos con una incertidumbre muy grande, todos estamos y no sabemos hacia dónde vamos y hacia dónde va a ir el sistema de salud. ¿Y qué es lo bueno que está sucediendo? Que como todos estamos preocupados por esa incertidumbre, estamos sentados buscando soluciones. Y aquí no es para quejarnos a decir esto se acabó, esto ya no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es de aquí en adelante y mucho. Y por eso nos necesitamos sentar todos. En Bogotá en este momento está sentada la industria, está sentada la academia. Creemos en las alianzas públicas y privadas. Creemos que entre todos tenemos la respuesta. Y estamos construyendo un modelo que está dando respuesta a todas esas inequidades, inoportunidades que existen en la atención, y estamos construyendo entre todos efectivamente cómo dar respuesta en ese sentido. Y no estamos pidiendo cambio de la norma, de la ley. No estamos... Todo lo que estamos construyendo, encontramos el sustento de la norma, el sustento de la ley para poder dárselo. Era voluntad y es voluntad, era acción y no inacción, era ponernos verdaderamente la camiseta, y lo vamos a lograr y lo estamos trabajando en este momento en Bogotá. Los recursos, déjame darle un paréntesis con recursos. Los recursos son ineficientes. La UPC efectivamente es ineficiente, los presupuestos máximos hay que revisarlos permanentemente, pero no nos podemos quedar en la discusión de si nos alcanza o no la plata. Esto que les acabo de decir también es la respuesta, es que somos ineficientes también en el uso del recurso, pero porque vamos de forma individual.
Cuando estemos trabajando todos de la mano y nos hemos dado cuenta que es que todos repetimos acciones, que todos vamos al mismo territorio 2 veces, que todos, la EPS está buscando sus afiliados y el territorio llega al mismo tiempo también a buscar afiliados y resulta que todos estamos en el territorio. Hombre, los equipos territoriales tienen que trabajar para todas las EPS. Ese es un elemento. Cuando vaya un equipo territorial a la casa, no importa si es de Sura, si es de Sanitas, si es de Capital Salud, no importa de qué asegurador es un usuario que, insisto, tiene que ser invisible el quién lo está atendiendo y por qué, si no es una necesidad que tenemos que canalizar en el marco de la gestión del riesgo. Y eso es lo que estamos hoy trabajando con todas las aseguradoras, incluidas las intervenidas. Las intervenidas hoy, aunque traen efectivamente una instrucción de sacar adelante estas EPS o los argumentos que utilizaron, también están viendo la realidad, también están viendo que no les alcanza la plata, también están viendo que la UPC no es suficiente y también están sentadas con el territorio entendiendo que si no trabajamos de la mano y los recursos que puede poner el territorio, tenemos que poner recursos, no hay nada que hacer, que con los recursos que pone el territorio se puede lograr un equilibrio para no hablar sencillamente de ineficiencias de la UPC, sino que hablar de que tenemos que buscar eficiencias en el manejo del recurso y que entre todos puede alcanzar la plata de mejor manera. Y esa es una incertidumbre que se tiene hoy. Y le pregunto a usted, secretaria Marta, en medio de este panorama que plantea el secretario de Bogotá, Vermont, hablar de si hay o no claridad sobre la capacidad que tienen las secretarías, sobre cómo deberían funcionar y, por supuesto, qué hacer cuando no hay una coordinación con el órgano rector, que en este caso sería el Ministerio de Salud. Bueno, yo pienso que la primera capacidad que tenemos que tener los entes territoriales es esa decisión de generar confianza. Tuvimos con Jerusalén una magnífica conferencia esta mañana. Y en una de las preguntas, ¿cómo generar esa confianza? La gran mayoría se respondía de todo y sobresalió la palabra transparencia. Pero yo extraño que apareció también, pero muy poco, la empatía. Yo creo que el sistema tiene muchos actores que hemos avanzado mucho con grandes capacidades, grandísimas. Ya lo demostramos en la pandemia COVID-19. ¿Y qué fue lo que pasó en la pandemia? Trabajamos juntos y hubo empatía. Y en la gran mayoría de las demás decisiones no ha habido empatía. Entonces, la primera capacidad que nosotros como ente territorial tenemos que desarrollar es liderazgo y capacidad de sentar a todos los actores, alinearlos. Probablemente todos empezamos a pensar si tienen software, si tienen recursos financieros y no pensamos en esas capacidades, en esas competencias blandas que son tan importantes y que quizá hoy son las que nos están haciendo más falta, porque finalmente cuando trabajamos juntos los recursos aparecen. Hoy, y se ha dicho acá en todas las preguntas, ¿cómo estamos invirtiendo los recursos? Somos ineficientes, cada uno hace lo propio en su pedacito, en un segmento, pero si lo trabajáramos más coordinados probablemente tendríamos más impacto. Entonces yo creo que sí tenemos las capacidades siempre y cuando haya voluntad y haya conciencia, porque si nos juntamos gobierno nacional, gobiernos departamentales y locales, esos recursos van a tener mucha más potencia y vamos a cerrar las brechas, porque tenemos fronteras, digamos, territoriales, y los pacientes tienen que sufrir esa tragedia de la falta de comunicación de uno con el otro. Si nosotros tenemos el foco claro que es la salud de los usuarios, si tenemos el incentivo claro, el cual debe ser los resultados en esa salud abordada desde los determinantes sociales, los recursos sí nos tienen que alcanzar, porque también, como lo decía esta mañana Jerusalén, nosotros somos positivos y somos capaces de soportar y de transformar muchas cosas. Este momento, entonces, creo yo que los principales recursos son esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de concertación. Bajémosle a los lenguajes acusadores. Bajémosle a señalar unos enemigos, reconozcamos que en el sistema de salud hoy estamos en un conflicto. ¿Qué tipo de conflicto es? ¿Es ético?
¿Qué tipo de conflicto es? No debería haber conflicto si el usuario es el centro. Reconozcamos eso y llevemos todas esas herramientas que hacen posible superar los conflictos. La concertación, el diálogo tranquilo, bajémosle a la emotividad personal, porque cada discusión que nosotros tenemos en ese sentido va a hacer que los pacientes mueran. Hoy, por ejemplo, Antioquia está fuertemente preocupado. ¿Quién creyera que Antioquia está en condiciones similares a La Guajira en mortalidad infantil por desnutrición? ¿Eso qué es? Falta de unidad de los actores, porque cada uno es mirando a ver cómo logra controlar ese evento, y desde la Secretaría ahora estamos mirando que tenemos que juntarnos porque cada uno puede colocar recursos y no. O sea que yo sí creo que tenemos capacidades y que tenemos que tener la posibilidad de trabajar juntos, de aquellos que van adelante, Bogotá, Nariño, muy adelante en torno a fortalecer el tipo de recursos y sobre todo talento humano. ¿Cómo aprendemos los unos de los otros y avanzamos más rápido? Secretaria, mire, todos ustedes han tocado puntos que podrían ayudar a mejorar el sistema de salud. Existe una voluntad, o debería existir, al igual que una articulación. Sin embargo, vámonos a hechos y vamos a revisar, a medir un poco lo que ha pasado últimamente. Usted lo dijo, doctor Bermond, y es que en el sistema de salud debe haber una renovación constante. Tenemos un ejemplo muy reciente, y es lo que pasó con el sistema de salud o con la atención de los docentes, secretario Fernández. Desde las secretarías de salud de las gobernaciones, de los departamentos, ¿cómo se podría plantear un proceso operativo con los recursos que ya hay, que no termine como ha terminado en los últimos días la atención de los docentes, ejemplo en el país? 3 cosas fundamentales. Primero, antes de dar un paso, siempre debe estar bien planeado. Pero aún así, cuando tenemos una planeación muy extensa, en el hacer siempre te van a salir situaciones específicas para ajustar. Uno de los componentes que tenemos hoy en la ley, o lo que tenemos a la mano, son los consejos territoriales de salud. Esos consejos territoriales de salud permiten que nosotros, las secretarías de salud, tanto departamentales, distritales, municipales, podamos hacer parte y organizar la red. Ahora te lo voy a llevar a ese punto de los docentes. En el tema de los docentes, pues, sin meterme muy a fondo, simplemente lo que he visto en los indicadores, las quejas que recibo directamente cuando voy al análisis, debo ver que requieren un componente especial a partir de una trazabilidad. Y ahí básicamente es que tienes que tener un modelo de aseguramiento específico con una red de prestación que se adapte específicamente a las situaciones. ¿Cómo lo llevo a mi territorio? Bolívar, nosotros tenemos 7 zonas que son llamadas SODES. Y esos territorios o microterritorios tienen un comportamiento diferente entre cada uno. Dique, Montes de María, Magdalena Medio, que está más cerca de los Santanderes, que está más cerca de Antioquia, que incluso Córdoba. Entonces, cada uno tendrá una dinámica diferente, tendrá unas necesidades, unos requerimientos específicos, y al mismo tiempo así son los docentes. Los docentes venían con un sistema o con un prestador, cambia a un nuevo prestador, se generan unas dificultades. Obviamente, cada vez que tenemos cambios, los cambios generan algún tipo de situaciones para todos nosotros. Si yo me cambio hoy los zapatos y ando con unos tenis aquí, me sentiré diferente que con unos zapatos altos y así sucesivamente. Pero aquí, si vamos al proceso como tal, luego de la planeación y luego del hacer, tenemos que dar respuesta rápida. Y lo otro es, en ese planear, tenemos que tener algo muy fuerte, que es la caracterización de la población. Una vez caracterizada la población, vamos a saber cuáles son esas necesidades específicas para brindarle los servicios y establecer, como muy bien lo decía, nosotros como secretarios de salud, departamentales, distritales y municipales, uno de los puntos más importantes es conocer y articular las redes. ¿Por qué? Porque al final los docentes, sean de Bolívar, sean de Bogotá, sean de Antioquia, van a necesitar una respuesta en ese territorio.
Cuando pasó este cambio, yo tenía unos docentes que son de unos municipios que son Arroyo Hondo, Calamar, Mate, que hace parte ahora de un nuevo municipio que es Palenque. Y resulta que iban a hacer un bloqueo en ese momento porque no quedaron en un momento de incertidumbre. Yo creo que también ahí viene lo que decía nuestra doctora. El manejo de la información adecuado, que ellos reconozcan claramente dónde va a ser su prestación, cuál va a ser su línea, que tengamos unos gestores o gestoras en el área a partir de lo cual aseguren y nos ayuden a comunicar. Señor docente Juan, su momento para ser atendido es este o su IPS de atención es esta y esta es la información que tenemos. Pero cuando no tenemos una información clara es ahí donde pueden presentarse dificultades. De resto, yo creo que todos los días, una de las tareas que tenemos nosotros en los 7x24 que tenemos, en los 24/7, es que vamos a dar respuesta y la mayoría de las respuestas es la comunicación efectiva y generar claramente cuál es la red de prestación y que esa red de prestación cumpla con las expectativas, si es de primer nivel, si es de mediana o alta complejidad, y cómo nosotros dinamizamos el paso entre esos componentes de salud. Teniendo en cuenta ese panorama, secretario, ya para cerrar, que se nos acabó el tiempo, de manera muy concreta, ¿se debe pensar entonces en nuevos modelos de territorialización para manejar recursos, para articular la operación? ¿Qué falta? Yo creo que el ejercicio está en los territorios y aquí necesitamos trabajar en los territorios y tener confianza en los territorios. Aquí tenemos que pensar en la población. El ministerio da lineamientos y tenemos que respetar los lineamientos, pero es en el territorio donde se opera, es el territorio donde está la gente, es en el territorio donde nosotros tenemos que garantizar la salud de las personas, ¿correcto? Y en ese sentido tenemos que trabajar y creo que los elementos comunes los tenemos. En Bogotá estamos trabajando sobre una estrategia de atención primaria social. Y aquí, ayer discutían algo muy interesante y aquí ya hemos tocado los determinantes sociales de entender dónde está la gobernanza de la atención primaria. Y la gobernanza de la atención primaria está en el más alto nivel, a nivel del alcalde. Es el único que tiene la autoridad, o el gobernador, es el único que tiene la autoridad para poder tomar decisiones sobre los determinantes sociales. No está en el sector salud. Nosotros no somos capaces desde el sector salud de impactar el agua, el ambiente, la educación, y esos son los determinantes sociales que tienen efecto en una población. Así que lo primero que tenemos que trabajar en un sistema articulado con el gobierno distrital o el gobierno departamental o los gobiernos municipales es entender que la atención primaria tiene que elevarse al más alto nivel para poder tomar decisiones que cambien las condiciones de vida de las personas para mejorar y que se obtengan unos mejores resultados en salud. Segundo, en el marco de los modelos de atención tenemos que estar sentados absolutamente todos los actores y el caso de los profesores es el mejor ejemplo para decir que tenemos que preservar el aseguramiento, que tenemos que preservar la gestión del riesgo, que tenemos que preservar un modelo que permita efectivamente que el usuario tenga una red integrada de servicios que lo lleve desde el comienzo hasta el final de su tratamiento y no simplemente una red de prestación de servicios donde yo voy a mirar dónde voy. Puedo tener 1000 contrataciones, 10.000 contrataciones, pero si no hay una gestión del riesgo y no hay un asegurador que efectivamente lo lleve de la mano, pues el usuario se va a volver a terminar viendo gestor de su salud y un mensajero de sus necesidades. Así que eso es lo que tenemos que establecer en los modelos para garantizar, territorializar, porque, insisto, Bogotá no es lo mismo en el norte que en el sur, no es lo mismo estar en Chapinero que estar en Usme, y así sucede en los departamentos. Cada territorio hay que territorializar y mirar las alternativas que se tienen en el marco de la atención primaria y de los modelos de atención para poder dar respuesta efectiva en el territorio. Yo insisto, lo primero es el diálogo. La confianza, está muy claro en ese sentido. El sentarnos con todos los actores, aquí no hay enemigos de nadie. Aquí no puede ser que la empresa privada es enemigo, aquí no puede ser que las EPS son enemigos. Si seguimos con este diálogo, pues no vamos para ningún lado. Aquí sencillamente nos tenemos que sentar todos en la mesa a buscar soluciones para la gente. Nosotros aquí nos debemos, es por la gente y debemos buscar soluciones para la gente y sentarnos absolutamente todos. Pues secretario, sin duda este panel lo resume una frase de una persona muy cercana que tal vez varios conozcan, que es
Yamid Ahmad, un día en un cubrimiento sobre reforma a la salud, me dijo: Luisa, en los temas sociales solo hay una cosa realmente que necesitamos todos, que nos une a todos y con la que nunca se debe jugar, es la salud. Por eso todos los días es importante y todos los días es noticia. Muchas gracias, secretarios. Gracias.